Hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy Eric Cruz Pizarro y hoy tenemos un vuelo Copiapó-Santiago en LATAM Airlines, un A321. Te contaré con lujo de detalles mi viaje en este episodio de Ando en Avión. Nuestro vuelo Copiapó-Santiago son 680 kilómetros, algo más de una hora de trayecto, y el aeropuerto de Copiapó está más cerca de Caldera que de Copiapó, eso sí, en pleno desierto. Martes 2 de abril 2025. Yo llegué en bus a Copiapó, un bus premium que ya vieron en otro episodio, y para llegar al aeropuerto de Copiapó, que está bastante lejos, la única opción es un servicio de transfer o llegar en taxi. Yo agendé el viaje en Transfercaster por WhatsApp, les escribí unos días antes, hice la reserva, me fueron a buscar y la otra opción era ir al terminal que tienen ellos en el centro, los buses Caster, y así llegas al aeropuerto. El viaje en el transfer me costó 10.000 pesos chilenos. CPO, el aeropuerto desierto de Atacama, muy original el nombre, estamos en pleno desierto de Atacama. Es un aeropuerto bonito pero pequeño, emplazado en la nada. No tiene muchos vuelos, solo llegan LATAM y Sky. Y de infraestructuras tenemos lo clásico para cargar dispositivos, hay unas tiendas pequeñas y en el segundo piso tienes una cafetería con vistas de los pocos aviones que van llegando dentro del día. Yo ya almorcé, tenía mucha hambre, me comí un pan italiano con carne mechada y papas fritas, todo muy rico, era necesario. El área de embarque es súper chiquita, pasas el control de seguridad en el primer piso y es esto es. Y de lo malo, las ventanas tienen un plotter, entonces no se ve claramente hacia afuera para poder tomar las fotos. En LATAM tienen esto para medir tus equipajes de mano y ver que cumplan las medidas, aunque yo no vi a nadie que ya midieran sus equipajes, afortunadamente. Y el embarque es por grupos, con número. Mi número es el grupo 3. Algo que me gusta de este aeropuerto es que tiene embarque con escaleras, a la antigua. Sé que no es lo mejor en accesibilidad, pero tiene su magia poder ver el avión así y embarcar por escaleras. A mí me gusta mucho. Hay silla de ruedas y salvaescaleras para las personas que lo necesitan, por si te preguntas. Guardando mochilas, carteras, bolsos pequeños debajo de las... Estamos dentro del Airbus A321 de LATAM. Yo viajo en el asiento 6A, LATAM+. LATAM+ es uno de los asientos premium con mucho espacio para las piernas que tiene LATAM. Tengo puertos USB y enchufe para dispositivos. En el costado tengo un botón para reclinación de asiento y dentro del vuelo así se aprecia esa reclinación. Y en Santiago también provee la reclinación para que la puedan apreciar y ver. Yo estoy súper feliz volando en esta preciosura. Gracias por la sintonía. Como siempre tenemos una mesa desplegable. Arriba de nosotros tenemos luces de lectura, salida de aire acondicionado y también está el espacio para los equipajes de mano. Y esto que vemos es el detalle de mi asiento. Así es el asiento de este A321. Dentro del avión hay una separación con cortinas para los asientos premium. Después venimos nosotros, el LATAM+, y el resto ya son asientos económicos normales. Abrochamos el cinturón de seguridad
Este es un Airbus A321, la típica hoja con las instrucciones de seguridad. Y esto es mi ventana. Qué emocionante volar y poder ver esto. De verdad que estamos en la nada, pleno desierto de Atacama. Y ahí cerraron los pasajeros premium. Insisto, somos tan afortunados para algunas cosas en esta época. Volar, tener cámaras con memorias casi infinitas. ¡Qué hermoso! Esto es Caldera, las bahías de Caldera y también Bahía Inglesa. ¡Qué bonito! Algo genial de este vuelo es que tenemos vistas muy lindas. Por eso estoy volando y elegí este horario. Veremos las muchas caras que tiene el desierto de Atacama, sus colores, sus valles, sus cerros. Es encantador. Mira, todas esas cosas que se ven abajo son huellas de agua. El desierto alguna vez fue fondo marino, hace millones de años. Y de eso solo quedan las huellas de esos cauces antiguos, esos ríos antiguos. Pero ahora solo tienen arena, piedras y a veces algunos ríos son subterráneos. Como el río de los Choros, que se hundió después de un terremoto. De repente cae una lluvia loca, muy rara, y las arenas dan paso al desierto florido en primavera, que es sumamente bonito. Paréntesis, he tenido la fortuna de visitar varias veces el desierto florido. En el canal de YouTube tienes varios videos de estas visitas para explorar el fenómeno. En un espacio de semanas o un par de meses, las flores emergen, todo se llena de vida, como que la vida despierta del letargo. Es hasta poético. Y es algo muy, muy bonito de ver. Imperdible, imperdible. Cuando llego a la casa después de volar, me pongo a estudiar la trayectoria de avión para ver qué cosas pude ver. Y es fascinante poder reconocer tantos lugares y sitios donde nunca he ido, o donde no hay caminos, o es muy difícil de llegar. Por ahora vemos los ríos nacientes del valle del río Huasco, con el río del Carmen en este caso. Una vista muy bonita. De snack, LATAM te da suflitos y puedes tener un vaso de café o un vaso de agua mineral. Por las mías, yo me llevé Flippy para masticar en el aterrizaje, unas gomitas para masticar. Mi pasaje costó cerca de 44.000 pesos chilenos, unos 47 dólares estadounidenses, considerando la tarifa básica, impuestos y el asiento. Cuando compras pasajes en LATAM, actualmente te ofrece la tarifa básica, light, full y premium. Mientras más pagas, llevas más equipaje y más cosas. Yo combiné la tarifa básica porque viajaba solo con mochila, pero pagué el asiento LATAM más para ir más cómodo. Hice una tabla comparativa con la información de sietmaps.com y aparecen los espacios de los aviones que vuelan dentro de Chile con LATAM, Sky y JetSmart. Este Airbus A321 de LATAM es del año 2016, matrícula
Charlie Charlie, Bravo, Eco Kilo, con 218 asientos disponibles. Las primeras 3 filas son Premium, asiento de medio no se vende, filas 4 a 7 son LATAM más, y de la fila 8 a la 38 son asientos económicos. Yo viajo en el 6A. En el supermapa, este vuelo aparecerá en la ubicación del aeropuerto Desierto de Atacama de Copiapó, como todos los videos del canal. Un enorme agradecimiento a los miembros, a quienes dan un super gracias, y a las personas que compran mis libros o editan sus libros conmigo. Gracias a todos ustedes puedo compartirles estos viajes. Entramos en la región de Coquimbo, viendo parte del Valle del Elqui. Ese es el Valle del Elqui, un hilo de agua y verde entre tantos cerros absolutamente secos. ¡Qué bonita vista! Este es el río Hurtado, que después se une al río Limarí. En abril las montañas no tienen mucha nieve, estamos terminando el verano, abril, pero de ellas destaca el cerro de Yamajadita en Argentina, con 6.280 metros de altitud, por eso tiene algo de nieve allá arriba, es muy alto. Y esto es un encanto, porque a la izquierda tenemos el río de Osmoyes y a la derecha el río Mostazal. Todos estos son zonas de la cordillera de los Andes. Pensar que el bus en que fuimos a Machu Picchu salió desde ahí, desde Pampa Grande, del río Mostazal. Un enorme y cariñoso saludo a toda la gente con la que compartimos en ese bus maravilloso. Y estas son 2 lagunas muy originales en los Andes, Laguna Chilena y Laguna Argentina, aunque las dos están en el lado argentino. Debajo de nosotros también pasamos por cerros con unas lagunas de deshielos, una vista muy bonita, donde no hay caminos. Y dominando el horizonte, en la montaña de los Andes, vemos el Cerro Mercedario, con 6.720 metros sobre el nivel del mar. Es súper bonito y súper visible desde aquí. Y debajo vemos el valle del río Choapa, con las separaciones de sus ríos, sus afluentes. Y es fascinante viendo estas cosas y tener un mapa al lado. Como backstage o detrás de cámaras, yo lo que hago es ubicar mi vuelo en Flightradar 24. Generalmente uno puede hacer playback y puedes revisar minuto a minuto por dónde pasó el avión. Yo eso lo hago cuando llego a mi casa. Un par de días después del vuelo, hago esto para ver el vuelo exacto, tal cual. En la cámara, los archivos tienen varios datos y entre ellos las horas. Entonces hago los cálculos para que calce los horarios de Flightradar 24 con los de la cámara. Y en paralelo, el mapa que yo les muestro al inicio es personalizado. Yo mismo voy trazando el vuelo usando puntos de control cuando el avión hace virajes. Entonces al trazar ese mapa a mano, también voy revisando por dónde pasó el avión y qué lugares vimos. Así hago todos estos episodios. Algunos lugares son un poco difíciles de encontrar. Yo reviso cada grabación, los minutos de vuelo, voy rastreando el mapa personalizado hasta que encuentro qué es lo que vi. Es divertido encontrar las coincidencias, aunque también es bastante trabajo. Detrás de cada etiqueta de lugar que ves en estos videos hay un gran esfuerzo. Después yo anoto los números de videos y los lugares que vi, y con eso me ayudo para la edición del video cuando hago el guión. Como curiosidad, Copiapó en estos días tenía 4 o 5 vuelos diarios, y la mayoría son de LATAM. Con una nube Cirrus bien larga encima, vemos el majestuoso Monte Aconcagua, la montaña más alta de los Andes y de América, con 6.960 metros sobre el nivel del mar. Lo pudimos ver, hoy a mí me encanta verlo, es emocionante. Me sigue pareciendo impresionante
Debajo de nosotros, el hilo verde es el estero Alicahue, en las zonas montañosas de la ciudad de Cabildo. Muy bonito. Y ya en la zona central, más verde, ya no es desierto, estamos en estepa, otro tipo de vegetación. Tenemos el valle del río Putaendo. Y ese río desemboca en el río Aconcagua, cerca de San Felipe, que es lo que vemos ahora, el valle del río Aconcagua, junto con las montañas de la cordillera de la costa que están debajo de nosotros. Volamos sobre los cerros en esta parte. De aquí, estos deberían ser el Nevado del Plomo y Cerro del Plomo. De este último nacen las aguas del río Mapocho que pasan por Santiago, entre varios cursos de agua y varias montañas que están por la zona. Your attention, please. We will be landing shortly. To ensure your safety and the safety of other passengers, please return to your seat and place it in the upright position. Fueron etiquetados a destino final. Si su conexión es a un vuelo internacional, deben dirigirse al Terminal 2 y pasar por migración. Su atención, por favor, les informamos que para retirar su equipaje en la cinta transportadora número 9. Muchas gracias, avioncito, son tan bonitos los A321. En teoría, el video debería terminar aquí, pero me quedé un buen rato mirando los aviones, descansando y esperando que el avión de nosotros se vaya para tomarle unas fotos. Algunos creen que solamente me gustan los buses, pero desgraciadamente o afortunadamente me gusta todo lo que se mueva y lleve pasajeros. Aviones, barcos, metros, trenes, buses, de todo. De lo más lindo, vi este Boeing 787 de LATAM. Qué aviones más hermosos. Pensar que he volado en ellos, en premium y en asientos económicos. He sido muy afortunado. Y este venía llegando desde Los Ángeles y Lima, LA535. Y por fin se empezó a mover nuestro A321, que ahora tenía el vuelo LA170 Santiago-Iquique. Bonito, bonito darse el gusto de viajar relajado, no apurado y ver todas estas cosas con calma. Hay que salir del aeropuerto. Aquí estaría mi maleta si tuviera una, pero no traigo. Solamente con mochila estoy. En estos mesones podés reservar taxis, transfer, buses desde el aeropuerto. Yo reservé para irme en el bus Centro Puerto. Llegadas nacionales. Salimos al primer piso del aeropuerto en el Terminal 1. Está la pantalla con los vuelos, lo clásico. Como yo tengo el boleto de Centro Puerto, hay que seguir los letreros que dicen estación de buses.
Esta es la estación de buses donde sale Turbus y Centro Puerto. 2 lucas, 2.000 pesos me costó el pasaje. Ahí tuve que tener paciencia hasta que llegara un bus vacío que fuera a Los Héroes, el centro de Santiago, que es el bus que me sirve más a mí. También hay unos buses de 2 pisos de transporte público de Santiago, el 555, pero esos llegan a otra infraestructura, otro terminal lejano dentro del aeropuerto, y en otros videos les he mostrado cómo se toma. Eso es todo. Que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado mucho, que hayas tenido un momento grato, y ya nos veremos en más y más videos. Chau, que estés muy bien.